Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio número 28 de Apocalipsis y me gustaría comentarte algunos detalles antes de meternos de lleno al estudio. Fíjate que estaba viendo, me acuerdo cuando yo fui a Epcot Center, hace ya más de 20 años, y yo me acuerdo cómo estaba el contador mundial, ahí se veía de Estados Unidos nada más, y también se veía Estados Unidos y se veía a nivel mundial. Actualmente, y se veía cómo iban pasando y pasando como los segundos las personas que iban haciendo. Ahora imagínate, ya llegamos a 7.800 y fracción de millones de personas que estamos habitando en este planeta. Entonces, hace unas 8 semanas ha habido unos 32 millones de abortos. Y en 8 semanas, al día de hoy, han aumentado más de 5 millones, casi 6 millones. Son 37 millones y fracción de abortos en el mundo. ¿Y tú has visto algo para detenerlo? Al contrario, se están legislando el aborto en muchos países, incluyendo el nuestro. Realmente esto es una locura y no justifica ninguna filosofía para que lleven a cabo esos abortos. Fíjate que la humanidad está viviendo problemas, pero el problema no es el problema que tiene la humanidad, sino la manera en que los problemas que tiene la humanidad, cómo lo están resolviendo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando hay un problema matrimonial, no es en sí el problema matrimonial, porque lo que dan una solución es divorciarse. Entonces, no es en sí el problema matrimonial, sino que estamos viendo la profundidad de debilidad de carácter que tienen las personas para poder solucionar ese problema que tienen matrimonial. Se unieron para realmente poder formar un hogar y poder enfrentar todas las circunstancias. Pero nos estamos dando cuenta que hay una crisis hoy en la humanidad. Tú no tienes idea cuántas personas hoy en día, con esto que hemos vivido del confinamiento, están viviendo crisis en sus casas. Es triste decir estos datos. Hemos llegado casi a 1 millón de suicidios. Personas que ya no le ven sentido a la vida. Personas que se enfrentaron a que perdieron todo. Su esperanza estaba en eso, en las posesiones, de lo que habían hecho. Pero gracias a Dios por la palabra de Dios, gracias por lo que estamos estudiando en Apocalipsis, porque nos estamos dando cuenta que el verdadero problema que tiene el hombre es que no tiene relación con el Creador. Y no se están dando cuenta que lo importante es la eternidad, no lo temporal. Claro, si no conoces a Dios, tú le das todo el peso a lo temporal. Pero gracias a Dios por su palabra, porque sin ella no sabríamos los valores y los principios y cuál es el verdadero problema del hombre. El hombre está separado de Dios. Entonces, Dios lo ama de tal manera que dio todo lo que tenía, su propio hijo. No dio planetas, no dio recursos, no había nada que hacer. Había que castigar el pecado. Dios es justo. Y entonces, en vez de castigarlo en ti y en todos los hombres y en mí, realmente Él lo castigó en Jesucristo. Para que tú y yo evitemos ir a estar separados de Dios una eternidad en un tormento que no termina. El pago es tremendo. La gente no entiende las consecuencias del pecado, pero Dios nos enseña lo terrible que fue que Él mismo tuvo que pagarlo en una muerte terrible.
pero ahora nos otorga ese pase para poder estar con Él, esa salvación, para tener una relación con Él, eterno. Le estaba platicando yo a mi esposa y a mi hija qué está sucediendo, cómo Dios nos muestra, nos quiso decir qué cosas iban a suceder para que tuviéramos la confianza y la tranquilidad. ¿Van a venir juicios? Sí, pero hasta que Dios se haya llevado a la iglesia. Apocalipsis nos revela la mayor manifestación, la mayor verdad respecto a Jesucristo. Dios quiere que lo veamos como lo que Él es, como Dios. Yo recuerdo muchas veces que personas que decían que lo veían como un gran maestro, un gran filósofo, pero realmente eso es una falsedad, es algo falso, no, es una mentira. Dios, Jesucristo es Dios. Ahora, fíjate que cuando hizo a los primeros hombres, Adán y Eva, ellos estaban destinados para ser eternos, con libertad, de que querían realmente estar con Dios. Cuando ellos tomaron la decisión de desobedecer, que ese es el pecado, porque luego la gente confunde que era un fruto, que era una manzana, que era una pera. No, olvídense, no era el fruto, era que desobedecieron, que de ese árbol no tenían que comer. Y esa desobediencia trajo las consecuencias que es el pecado. ¿Y cuáles fueron? Bueno, cambiaron todas las circunstancias. A partir de ese momento entró la muerte. Empezaron a envejecer. Y por eso tarde o temprano vamos a morir y vamos a estar dando cuentas. Vamos a estar delante de Dios. Pero Dios les reveló a Adán y Eva que iba a haber un sustituto, que a través de su descendencia iba a venir el Mesías, que Él iba a venir a pagar, porque, porque ellos vieron cómo Dios mató a un animal, hablándoles de ese sustituto que tenía que venir a pagar en lugar de ellos. O sea, el animal era inocente y el animal murió en lugar de Adán y Eva, para que ellos pudieran entender que un día Dios, esa promesa, se iba a hacer hombre e iba a pagar como ese animal por los pecados. Por eso ya los cubrió, ya no, ellos se habían cubierto con hojas de higuera. Y Dios, cuando mató al animal, los cubrió con la piel del animal. O sea, que ellos estaban cubiertos por la sangre de ese sacrificio que los sustituyó para que no murieran. Entonces, cuando ellos tuvieron sus hijos, pues conocemos la historia de Abel y Caín. Entonces, sabemos cómo Caín mató a Abel. Y Dios sabían que Dios había prometido que iba a venir a través de su descendencia. Y cuando nació Set, otro de sus hijos, porque nacieron hijos e hijas, pero cuando después de este evento, después nació Set, y ellos creían que era el sustituto, porque su nombre, por eso le pusieron Set, sustituto. Claro, él fue de mucha bendición, él les trajo muchísima bendición a la vida de Adán y Eva, pero se dieron cuenta que no era el Mesías, no era el sustituto que ellos esperaban. Cuando viene el Mesías, de hecho, a través de las generaciones lo estaban esperando. Cuando ya venía Jesucristo, estaban esperando que venía el Mesías en cualquier momento. Así como ahora nosotros estamos esperando que va a regresar Jesucristo por segunda ocasión, por las señales que Dios nos ha dado. Entonces, así, cuando estaban esperando al Mesías y cuando llegó, reconocieron que Jesucristo era el sustituto. ¿Quiénes lo reconocieron? Quienes creyeron en Él. Ahora, después, cuando resucitó, lo vieron los apóstoles
Y por 40 y tantos días lo vieron mucho más gente, aparte de los discípulos. Y ellos lo vieron cuando les dio la ordenanza de que fueran a anunciar esta maravillosa salvación de perdón. Dios nos ofrece el perdón. Realmente no está pensando en el castigo, está pensando en que tú aceptes esta salvación gratuita, que no la merecemos, no la podemos ganar, nos la está ofreciendo gratuita. Y lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Entonces ellos vieron cuando partieron, cuando iba ascendiendo, y se quedaron maravillados, y fue cuando ya se presentaron los dos ángeles y les dijeron, así como lo vieron partir, así va a regresar. Pero esa resurrección, cuando lo vivieron 40 y tantos días, ellos, después de que partió, estuvieron anunciándolo. Y mucha gente, sin haber visto, se convirtió, aceptó a Jesucristo, aceptó el pago que Él había hecho en la cruz para poder tener esa relación. ¿Cómo se dieron cuenta que Cristo había resucitado? Como yo también me di cuenta, porque esto fue pasando de generación en generación hasta nuestros días, hasta que un día me hablaron a mí. ¿Cómo me di cuenta que Cristo había resucitado? Porque me di cuenta que me estaba transformando. Me hizo una nueva persona. Y gracias a eso, tengo más confianza, principalmente por su palabra, pero por todo lo que ha hecho en mi ser. Entonces, ahora vamos a entrar a Apocalipsis y vamos a ver a Jesucristo como lo que Él es. Dios. Dios sobre todas las cosas. Entonces, vamos a ver cómo aquí Juan, en el primer capítulo, ya lo vio glorificado. Pero ahora va a llegar al cielo y lo va a ver. Y eso es lo que nos va a describir. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, dice esto: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, escribe las cosas que has visto. ¿Qué vio Juan? Vio la revelación de Jesucristo, lo vio glorificado, lo vio resucitado, y en esa manifestación que próximamente va a manifestarse esa revelación para las 7 iglesias de ese momento. Ahora, aquí mismo en Apocalipsis 1:19 dice, y las que son. ¿Cuáles son las que son? Muy bien, son las que está viviendo todas las generaciones que componen a la iglesia. Entonces, la iglesia se formó a través de los primeros creyentes, fueron los judíos. Los apóstoles fueron los primeros en creer. Y recuerdo un pasaje que está en el Salmo. Aquí lo tengo. Es el Salmo 102, versículo 18. Entonces vamos al Salmo 102, versículo 18. Aquí está David hablando. Dice, se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Dios. ¿Cuál es esa nación que va a nacer? La iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia? Bueno, cuando el pueblo de Israel como nación rechazó al Mesías, aunque los primeros creyentes fueron los apóstoles que eran judíos, pero ahí se formó lo que ahora es la iglesia. Ahora, estos mensajes que Dios dio en el capítulo 2 y capítulo 3 a las 7 iglesias, a estos 7 grupos de cristianos, esto sirve para todas las generaciones. Vamos muriendo, van muriendo los hombres, pero la palabra de Dios permanece. Cada generación que ha ido creyendo
ha ido permaneciendo la palabra de Dios. Y ya había una expectativa, como lo vimos hace un momento, Adán y Eva, cualquier persona que nacía de la familia esperaban que fuera el Mesías. Después, los apóstoles esperaban que Cristo regresara, que les iba a tocar, igual el apóstol Pablo. Y cada generación ha estado esperando. Pero ahora que estamos en las vísperas de que ya regrese, estamos en cualquier momento de que pueda suceder. Y en cuanto suceda, dice la Escritura ahí en Apocalipsis 1:19, de el tercer tiempo que habla Dios, que está dividido el libro. Y esto dice así: escribe las cosas que has visto, que fue la revelación de Jesucristo, y las que son toda la iglesia, y las que han de ser después de estas. Esto lo vimos, la semana pasada vimos varios pasajes en donde se menciona después de esto. Hay varios eventos, que quiere decir que después del arrebatamiento suceden ciertos eventos después de que ya se fue la iglesia. Y entonces vamos a entrar ahorita ya al capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver, capítulo 4, versículo 1. Después de esto, miré, después de que la iglesia fue llevada. Y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, que fue la que escuchó Juan en el capítulo 1, como de trompeta, que es Jesucristo, dice, hablando conmigo, dijo, sube acá. O sea, Jesucristo mismo le está diciendo, ve la puerta abierta en el cielo, escucha la voz de Jesucristo y le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí estamos viendo cuando Jesucristo le dice a Juan, sube acá, está hablando de todos los creyentes de toda la historia, desde Adán hasta los hombres que en ese momento, cuando Jesucristo venga a un lugar ahí, no sé si la atmósfera, a qué altura en el espacio, va a llegar y los que estén vivos serán transformados. Entonces, todos los hombres que ya murieron, que creyeron en el Mesías, que creyeron en Jesucristo, abrieron los ojos en el cielo. Y nosotros, si nos toca a nosotros en ese momento de su regreso y estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo junto con todos los creyentes de toda la historia. ¿Cómo seremos transformados? Tendremos el mismo cuerpo ya glorificado de Jesucristo. Un cuerpo espiritual. ¡Qué maravilloso! Un nuevo cuerpo para toda la eternidad. Totalmente transformados, libres de este cuerpo de pecado. Y en ese momento, cuando dice sube acá, estamos yendo todos los creyentes, estamos entrando al cielo. Ahora, nosotros vamos a celebrar las bodas del Cordero. Y esa es la división que hace 4 divisiones. La primera es las bodas del Cordero, y vamos a ver la adoración en el cielo, capítulo 4 y capítulo 5, donde estamos todos los creyentes. A partir del capítulo 6 comienza la segunda división, hasta el capítulo 19, que es la gran tribulación. Y luego vamos a ver la tercera división, es en capítulo 19 hasta el capítulo 20, que es cuando Cristo va a reinar por 1000 años, conocido como el milenio. Y lo que es la cuarta división es el capítulo 21, capítulo 22, en donde ya van a ser las cosas en definitiva para toda la eternidad. Aquí vemos que en este capítulo 4, versículo 1, estamos viendo que se abre una puerta en el cielo, pero se menciona en el capítulo 3 puertas a la iglesia de Filadelfia. Una que le abre puerta para que puedan ellos compartir este mensaje con muchas otras personas.
Y al momento que nos abre la puerta para compartirlo con otras personas, sucede algo maravilloso. Cristo llega tocando a la puerta, como dice ahí en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, aquí ya llega Jesucristo y escuchas esa voz. Y si tú por ese acto de fe abres la puerta, entonces Él entra a tu vida y empiezas a conocer esa voz. Empiezas a conocer a esa persona que empieza a transformar toda tu vida. Y te das cuenta que todos estuvimos descarriados como ovejas, que todos hemos pecado, que eso nos separó de Dios y que no lo conocíamos, no sabíamos cómo llegar hasta que alguien, Dios abrió la puerta en el sentido para que otra persona pudiera hablarnos. Y entonces fue cuando Jesucristo tocó directamente ya a tu puerta. Y cuando tú por un acto de fe, sin entender todo, en el máximo sentido, en el máximo conocimiento, tú abriste la puerta y empezaste a dar cuenta que esa persona te ha hecho una nueva persona, te ha transformado. Y ahora, cuando escuchemos, los que hemos abierto esa puerta, esa voz potente, esa voz como de trompeta, seremos transformados, seremos arrebatados para irnos al cielo en definitiva con Dios. Ahora, Dios no ha abandonado a las personas que todavía no lo hagan. Vamos a ver cómo dentro de la tribulación Dios va a estar siguiendo anunciando el Evangelio para que ellos puedan tomar la decisión de invitar a Cristo. Dios quiere que tengamos claro lo que está ocurriendo en el cielo, porque cuando Cristo entra a vivir a tu corazón, la distancia que existe entre el lugar donde se encuentra Dios y cada uno de nosotros desaparece a través del Espíritu que está dentro de ti. Ahora, Dios Espíritu se hace realidad en ese corazón, en esa mente y en esa vida transformada. Así comienza este proyecto que Dios un día llevará a esta etapa maravillosa llamada la resurrección, que arranca con nuestro Señor Jesucristo, llamando a todos los creyentes para que seamos testigos del cielo. Y tú que has invitado a Cristo a tu corazón, estás en contacto con este lugar que ahora a través de lo que ha ocurrido en el capítulo 4, versículo 1, ya es una realidad. Mira, cada día comprobamos, desde la primera palabra hasta la última de la Biblia, que todo es verdad. Los que ya invitamos a Jesucristo nos estamos dando cuenta de esto. Y además, en el versículo siguiente, de ahí mismo del capítulo 4 de Apocalipsis, dice en versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esta expresión de un trono, o sea, el trono de Dios, ¿sí? En el Nuevo Testamento se presenta 62 veces, de las cuales 47 están en Apocalipsis. A este lugar entramos los creyentes, a cada momento. Cuando tú invitas a Cristo, ahora tú ya tienes acceso directo, en cualquier circunstancia, hasta las difíciles, poder tener esa libertad de poder llegar con Jesús hasta su trono. Eso, Dios está al pendiente de nosotros, nos guarda, nos cuida y nos damos cuenta que Él estar en su trono tiene control de todo el universo y de la tierra. Y tú pudieras preguntar, pero es un caos la tierra. Claro, porque Él no puede tirar la puerta de la vida de las personas y meterse. Realmente las decisiones equivocadas
los pecados de todos los hombres, estamos viendo por eso un caos en esta tierra. Entonces, no es que esté fuera del control de Dios. Él está esperando que tú puedas escuchar su voz y puedas abrir la puerta de su corazón. Él nos da toda esa confianza para que tú puedas depender de Dios. Y ahora, esa confianza que tenemos de entrar a su trono, ahora nos la está mostrando ahorita que estamos entrando. Un día vamos a estar, como lo estamos viendo en Apocalipsis, vamos a estar presentes ahí. Pero Dios quiere que sepas, nos está tomando Jesucristo en la mano y nos está llevando al trono de Dios a través de su palabra, para que veamos al que está sentado ahí, que es Jesucristo. ¿Sí? La semana pasada vimos, una semana antes de morir, Jesucristo, saliendo de Jericó, dice la Escritura que le pidió a 3 de sus discípulos, que eran los que más íntimo tenía relación, que era Pedro, Jacobo y Juan. A Jacobo también se le conoce como Santiago. Entonces, Jacobo y Juan son hermanos, hijos de Zebedeo, y Pedro los llevó ahí a una montaña y de repente los rodeó una nube. En el momento que se dieron cuenta, estaban ahí con sus ropas tan blancas que dice que ningún blanqueador lo puede hacer. O sea, estaban viendo parte de lo que era estar ahí con Dios, en el trono de Dios, con esas vestiduras de justicia, pero dadas por Dios, totalmente blancas. Pero también vieron a Moisés y Elías que estaban ellos hablando con Jesús, diciéndole cómo iba a morir y qué iba a acontecer. Bueno, eso se le llama lo que es la transfiguración. Y estamos teniendo un privilegio maravilloso antes de que ocurran todas las cosas que Dios tiene planeadas para ese futuro de la humanidad. Dios nos está llamando a este lugar y nos vamos a descubrir con las vestiduras, con la vestimenta de la justicia perfecta de Dios. Vamos a ver a los creyentes de todos los tiempos. Ahí vamos a ver a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y vamos a estar en una convivencia perfecta en amor, en justicia con Él. Todos estamos esperando, estamos anhelando de una manera profunda ese momento en encontrarnos con Él y vernos cara a cara con aquel que entregó su vida en la cruz y vernos cara a cara con Dios Padre, que fue quien entregó a su Hijo, y ver cara a cara a Dios Espíritu con la manifestación de los 7 espíritus. La verdad va a ser impactante ese momento, esa seguridad de estar viéndolo cara a cara. Y vamos al siguiente versículo. Ahí en el mismo capítulo 4, versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. No sabemos por qué ese tono, a qué se deba. Lo que sí sabemos nos está diciendo que tiene mucho valor lo que son este resplandor, esta piedra preciosa, lo que refleja, que es algo para siempre y además de muchísimo valor. Continúa diciendo el versículo 3. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora vamos a ver, sabemos que el arco iris, después del diluvio, Dios dijo que puso el arco iris y era la mitad de la circunferencia, la que vemos normalmente después de una lluvia, que es la promesa de que Dios no va a volver a destruir la tierra con agua. Pero ahora lo vemos ahí en el trono de Dios, el arco iris completo,
su promesa, la confianza eterna de que Él cumple sus promesas. Eternamente vamos a estar con Él. Por eso está completo. Se me olvidó comentarte que desgraciadamente los hombres han tomado los colores del arco iris para tomarlo como bandera de la perversión. Sin embargo, Dios lo va a utilizar el arco iris para confirmar su fidelidad y que su palabra permanece para siempre. Por eso podemos tener total seguridad, tranquilidad de su palabra, porque Él la va a cumplir. La cumple y la seguirá cumpliendo. Y fíjate que recuerdo la persona que me estuvo invitando a un estudio de Biblia. Jesucristo a través de Él, me estaba toque y toque la puerta. Un día fui al estudio de Biblia y la persona que lo dio se acercó conmigo, se dio cuenta que yo era nuevo. Platicamos brevemente y me dijo él: oye, si tú murieras el día de hoy, ¿a dónde te irías? Le dije: me quiero ir con Dios, pero no estoy seguro. La verdad, él me dijo: la Biblia dice que todos los hombres han pecado y están separados de Dios. Si tú mueres así, tú quedas eternamente separado de Dios. Pero me leí otro pasaje de la Biblia que dice: pero la paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia del pecado es la separación, pero la dádiva, el regalo, la vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él vino a pagar en tu lugar para evitar que tú vayas a pagarlo. Y me leyó el tercer versículo, que es este pasaje de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, donde dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y él me preguntó que si yo quería tomar esta decisión. Yo le dije que sí, pero que no sabía cómo pedírselo. Y él me dijo: no te preocupes, yo con mucho gusto te puedo guiar en una breve oración. Tú tienes que dirigirte a Dios. Si quieres, lo puedes hacer en forma audible o desde el interior de tu corazón, como tú gustes. Yo te puedo guiar en esta breve oración, como me guiaron a mí. Te invito que si tú quieres abrir la puerta de tu corazón y que tú puedas tener el privilegio de ser transformado en tu mente, en tu corazón, y ser revestido de esas ropas de justicia, y que puedas entrar en contacto directo al trono de Dios. Cuando tú oras, tú entras directamente a ese lugar. Entonces, vamos a acabar guiándote en esta oración. Te voy a guiar y vamos a orar. Dios, muchas gracias por mostrar tu fidelidad y tu amor tan grande, a tal grado que veniste a pagar por mí, a pesar de ser pecador. Y con ese pago estás evitando que yo tenga que estar separado de ti en un castigo eterno. Señor, te pido perdón por todas mis faltas. Aunque no recuerdo todas, pero te pido perdón por todas ellas. Creo que tú fuiste a la cruz a pagar en mi lugar para que tú me des acceso a tener esta relación contigo. Y por lo mismo, te abro la puerta de mi corazón y entra, Señor Jesús.
Gracias, Señor, por entrar, por pagar todos mis pecados, para que yo pueda tener acceso a la vida eterna y a una relación eterna contigo. También te quiero pedir que no solamente quiero que seas mi Salvador, sino quiero que seas el que me guíe en este caminar el tiempo que me quede. Todo esto, Señor, te lo pido por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así como yo nunca me imaginé esta decisión que tomé, cómo me transformó, tú lo vas a comenzar a vivir. Pues vamos a continuar, vamos a seguir viendo sobre el trono de Dios la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente.